por una ciudad en la cual caminaba y predicaba cuando de pronto apareció un hombre detrás de él corriendo diciendo: Maestro, 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 mi hija está enferma. Mi hija está enferma, ve y sánale, sánale. El maestro le dijo: vamos. Y cuando iban a la casa de este hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga de aquellos tiempos, Jesús caminaba, Jesús predicaba y en su popularidad la gente le seguía y Jesús les hablaba cuando de pronto: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero maestro, maestro, si es la multitud quien te aprieta y tú dices: ¿quién te ha tocado? No, yo siento que alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado?, preguntó nuevamente el maestro, porque poder y virtud ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y apareció una mujer en medio de tanta gente llorando, le dijo: Señor, Señor, yo fui quien te tocó. Yo fui quien te tocó, tu fama llegó a mí, yo he venido hasta ti al tocarte sé que sanada fui, al tocarte sé que sanada fui, perdóname, perdóname Señor, ten piedad de mí, tu fama llegó a mí. El maestro le dijo: mujer, ven paz mujer, porque tu fe te ha salvado. Ven paz mujer. Y así Jesús, después de haber sanado a esta mujer que sufría de un flujo de sangre, continuaba su viaje a la casa de Jairo. Pero instantes antes de llegar, apareció un criado de Jairo corriendo diciendo: Señor, 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 no molestéis más al maestro, no molestéis más al maestro, porque tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Y Jairo se entristeció por un momento, mas Jesús le dijo: ten paz, Jairo, ten paz, Jairo, porque tu hija no ha muerto. Tu hija no ha muerto, tan solo duerme. Ten paz, Jairo. Jesús consolando a Jairo. Jesús consolando a Jairo, y casi al entrar a la casa aparece la mujer de Jairo y la abraza llorando diciendo: Jairo, Jairo, mi hija ha muerto, mi hija ha muerto, mi hija. Ha muerto mi hija, Jairo. Pero ¿qué dices, mujer? Ten paz, mujer, si el maestro está aquí, Jesús está aquí, y él dice que solo duerme. Ten paz, mujer, Jesús está aquí, el maestro está aquí, Jesús está aquí, él dice que solo duerme. Jesús está aquí. Oh, Jesús está aquí. Y al entrar Jesús a la casa, miró hacia el suelo y vio a la niña postrada y le habló en arameo diciendo: Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, que traducido quiere decir: niña, a ti te digo. Niña, a ti te digo. Niña, a ti te digo. A ti te digo: levántate, 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 yeah, levántate.
levántate. La, 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 la. Hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo cariñoso aquí con el capítulo 5, con esta hermosa historia, la hija de Jairo, la mujer del flujo. Pues aquí alrededor de nosotros ustedes podrán ver qué hermosas están aquí estas ruinas de las dos sinagogas que hubo en la época de Jesús en Capernaum, que era la ciudad donde vivió Jesús, a donde muchos de sus milagros se manifestaron. Verán ustedes por acá estas altas columnas amarillas, ¿verdad? Pues aunque son ruinas, pero se ve que era una sinagoga esplendorosa que tenían ahí el pueblo judío. Bueno, abran sus Biblias por favor en el capítulo 5 de Marcos, versículos del 21 al 43. Pero también veremos esta misma historia en el Evangelio de Lucas, que aporta un poco más de ideas, de verdades a Marcos. Por lo cual lo basamos en Lucas, pero es la historia de Marcos 5, del 21 al 43. Y pues vamos a encontrar que en toda la Biblia siempre veremos que Dios es un Dios milagroso. Es un Dios milagroso, ¿verdad? Y página por página, por toda la Biblia, pues vemos todas sus manifestaciones maravillosas. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y bueno, en el Nuevo Testamento Dios enseñó a su pueblo a través de Jesús, ¿verdad? De qué manera ellos podían recibir milagros de Dios, un recurso divino que certificó el mesianismo de nuestro Señor Jesús. Desde luego también puso el sello en el ministerio apostólico, pero Él, Dios, en su compasión, en su misericordia, sigue sanando a los dolientes, ¿verdad? Por su misericordia, por su amor, su bondad. Sin embargo, vemos aquí en esta historia, ya en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 10, si ustedes pueden verlo, ahí también veremos del capítulo 8, Lucas más bien del capítulo 40, el capítulo 40 al 48, dice que cuando Jesús volvió, la multitud le seguía como siempre, ¿no? Y un varón, Jairo, el principal de la sinagoga, llegó y se postró a los pies del Señor Jesús. Ustedes ya lo vieron ahorita en la película que les puse anterior ahorita a este pequeño devocional que estamos teniendo, un estudio sobre la historia que ya vieron ustedes. Vieron cómo Jairo llega y se postra ante los pies de Jesús y le ruega, y le dice, pues Señor, ¿verdad? Tengo una hija de 12 años que se está muriendo, ¿no? Y mientras la multitud le oprimía, y mientras estaba pasando esto, pues una mujer por el otro lado con un flujo, dice que tenía 12 años con este flujo, esta mujer. Usted sabe que de acuerdo a las leyes judías, una mujer que tuviera este tipo de enfermedad, pues no sabían si era contagiosa o no, pero les prohibían definitivamente una mujer con flujo de tanto tiempo, pues tocar y estar cerca de la multitud, y la pena pues era pena de muerte, las apedreaban cuando las encontraban de esta manera. Pero esta mujer dice que había gastado ya en médicos todo lo que tenía. No sé si esta historia le recuerda a alguien, a usted, ¿verdad? Familiar, amistades, de cuando han recurrido a médicos y han gastado en hospitales, en análisis que ahora están carísimos, ¿no? Ahora un estudio meramente de COVID están cobrando 6,000 pesos, la mayoría de las clínicas. Oiga, o sea, imagínese, para una persona que está angustiada y con un problema de este tipo, todavía tiene que gastar estas cantidades de dinero, sin trabajo, ¿no? Y bueno, la crisis que ha traído el COVID es tremenda, pero esta mujer, ¿verdad?, había gastado todo cuanto tenía, imagínense. Pero eso no era lo peor, porque a veces, bueno, cuando tú gastas
en un médico una cirugía, por lo menos que te curen, ¿verdad? Tú dices, bueno, me costó tanto, pero al menos me curaron. Pero esta mujer no, dice, por ninguno había sido curada. Pero se le acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de su manto, de su talí, ¿no? Ese manto que después en la crucifixión los soldados se lo jugaron en una apuesta y se echaron un pocarito, ¿no? Para quedarse con el manto, que era muy costoso. Estaba, pues, eran mantos que eran, pues, pintados con moluscos del Mar Muerto, del Mar Mediterráneo, y eran muy costosos. Por eso, pues, se lo quisieron jugar en la apuesta, se querían quedar con el manto, sabían que era un manto muy costoso el que traía el Señor, ¿no? Pero entonces se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, y dice, al instante se le quitó el flujo de sangre. Y entonces preguntóse el Señor Jesús, ¿quién me ha tocado? ¿No? Dice que entonces, pues, los discípulos le dijeron, ¿cómo quién te ha tocado? Pues la multitud te oprime, Señor. Y pues te han tocado mucha gente. Dice, no, yo sé que alguien me ha tocado de una manera diferente. Pero lo sintió Jesús, ¿no? Lo interesante es que este toque fue un toque de fe, desde luego, de esta mujer del flujo, pues hizo que el poder de Jesús saliera, se manifestara. ¿Por qué? Porque la fe es como apretar el botón, ¿verdad?, de tu puerta electrónica, de tu garage, ¿no? Aprietas el botón y echas a andar el motor. La fe así es tocar el botón y echas a andar el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta, ¿verdad?, cuando hay un acto de fe. Y bueno, vamos a ver que hay condiciones también para que los milagros se manifiesten. No es algo así como una varita mágica de andar sanando a todos los que yo quiera. Y no, esto corresponde, pues, a principios espirituales que están escritos también, sobre todo aquí en la historia, vemos algunos de ellos. Seguramente podrían encontrar más, pero aquí encontramos, pues, por lo menos 3 condiciones que nos muestra la Escritura para poder recibir un milagro de Dios. Vea usted, con tanta multitud que querían y le pedían al Señor, y dame, y ora por mí y todo, solamente 2 personas, nos dice el Evangelio, ¿verdad?, que recibieron este milagro de parte del Señor Jesús. Y bueno, entonces estas condiciones vamos a comentárselas, ¿verdad? La primera de ellas, una condición para recibir del Señor, pues, un milagro, algo de Él, ¿verdad? Siempre hay condiciones, ¿verdad?, que están establecidas, sobre todo en esta área, que es tan compleja. O sea, el área de la sanidad es muy compleja, es como la escatología, ¿no? Reúne una cantidad de aspectos, de verdades que tienen que ver con un libro, con otro, con contextos al Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pero aquí encontramos al menos 3 condiciones que quiero mencionarle. La primera de ellas es una disposición completa. Fíjese, por ejemplo, Jairo, la disposición de Jairo. Era principal de las sinagogas. Él solamente les decía 2 sinagogas. Esta es la que están viendo ustedes acá atrás, y otra más. Y yo no sé si aquí anduvo Jairo, ¿verdad? Pero en cualquiera de estas 2 sucedió esta historia. Entonces esta sinagoga, ¿verdad?, que vemos aquí atrás, pues aunque ya está en ruinas, estaba en Capernaum, la ciudad, decía, de Jesús, del Señor Jesucristo. Y aquí Jairo, pues, era un religioso de alto rango, ¿no? Era jefe, era principal líder. Y bueno, al serlo, ¿verdad?, e ir con Jesús, seguramente le traería muchas consecuencias. ¿Recuerdan cómo Nicodemo, por ejemplo, fue de noche con el Señor Jesús para no tener consecuencias? Pero Jairo en pleno día, ¿no? Ahí estaba con una disposición completa a enfrentar el juicio, la crítica, la condenación, hasta de perder el puesto, ¿verdad?, que tenía tan importante en la sinagoga. Pero él estaba dispuesto, la disposición completa, a pagar el precio que se necesita, que requiera el Señor de ti, ¿verdad? Es como una condición que hace que la fe se mueva hacia aquello lo que se requiere, lo que se está solicitando. A Jairo, pues, no le importó ninguna de estas consecuencias, la crítica, la condenación, el juicio, la murmuración que iba a haber en su contra. Pues él necesitaba
que el Señor Jesús sanara a su hija, estaba agonizando, estaba muriéndose, ¿no? Y es así cuando necesitamos nosotros un milagro en nuestra vida, pues a veces tendremos que enfrentar pues muchos de estos obstáculos, ¿no? Pero nuestra disposición debe ser completa. Vamos a tener que enfrentar, como Jairo, a veces condenación o rechazo, murmuración o juicio de la gente. Pero bueno, para enfrentar entonces estas consecuencias, pues tenemos, gracias a Dios, los recursos disponibles en la Escritura como para que nos fortalezcamos, ¿verdad? Y que podamos tener esta disposición, de verdad, porque dice que el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y esto viene cuando te acercas al Señor, lo buscas sinceramente en las Escrituras, en oración, pero debe haber una disposición completa, hermanos, a obedecer, por ejemplo, a Dios. Dios te está diciendo, deja esto, no hagas esto, y tu disposición debe de ser, pues sí, necesito de Dios algo, pues bueno, también Dios necesita de ti, también que tú lo obedezcas, ¿verdad? A lo mejor que perdones. El perdón pues es un obstáculo muy fuerte para que el poder de Dios y la manifestación sanadora, divina, milagrosa de Dios actúe. Pues hay que perdonar. A lo mejor tienes un odio hacia alguien y no lo has perdonado, no has superado todavía aquello que te hicieron. Bueno, tal vez a terminar hasta con una relación ilícita, ¿no? Un pastor decía, si en esta noche, predicando en una congregación enorme, si en esta noche muchos de acá, varones, decidieran dejar a la esposa del vecino, así decía, muchos de ellos se convertirían y recibirían de Dios, ¿verdad?, la vida eterna, el perdón de sus pecados, etc. Y eso es verdad. Y bueno, vemos una segunda condición para recibir un milagro, pues sería en este caso, después de una disposición completa, pues una rendición completa, ¿verdad? Como cuando alguien te sale con un arma en la calle oscura, pues lo primero que haces es que levantas las manos en señal de rendimiento. No, yo me rindo, ¿verdad? ¿Qué quieren mi dinero? Ahí está, pero no me haga nada a mí o con los que vienen conmigo. Una rendición completa, ¿verdad? Vemos que este principal de la sinagoga llegó y se postró delante de Jesús. En Marcos, este pasaje de Lucas 8, 41 y 42, ¿verdad? Cuando le dice Jairo, yo tengo una hija de 12 años de edad que se está muriendo, está agonizando. Vemos que en Marcos dice que Jairo le dijo, ven Señor a mi casa y ponle la mano a mi hija y sanará. O sea, vemos ahí, ¿verdad?, que hay ya Jairo está identificado de una manera con el Señor Jesús, ya es una fe que tiene el Señor, pues muy, muy especial, ¿no?, en este caso. Y claro, pues ante la necesidad urgente, que su hija está agonizando, ¿verdad?, pues ¿qué hace Jairo? Deja a un lado su jerarquía, deja a un lado a lo mejor el dinero que está ganando, ¿verdad?, por ese puesto, y se da cuenta, ¿verdad?, que todas sus convicciones personales, pues ya en este caso, ¿de qué le estaban ayudando? Toda su religiosidad, todo su activismo religioso, su filosofía religiosa, pues no le estaban sirviendo de nada, ¿no? Se tiene que darse cuenta que ha estado equivocado. Y bueno, esta prueba de fuego que le viene, pues pone a prueba muchas veces, en estas circunstancias difíciles, nos pone a prueba también a nosotros, ¿verdad? Nuestra creencia, nuestra filosofía, si realmente nuestros conceptos, nuestra doctrina está correcta o está equivocada. Y pues no hay como una rendición completa. Yo no sé, Señor, si estoy equivocado, si mi doctrina es correcta o no. Yo lo que te ofrezco es mi todo, mi ser, mi corazón, para que tú dispongas de él, Señor, para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. En fin, Dios te pone en tu corazón las palabras y el ruego, ¿verdad?, con el apoyo del Espíritu Santo que vive en ti. Entonces, pues de esta historia vemos que Jairo se postra, se rinde completamente, hace un lado su religión, sus tradiciones, se rinde completamente, y entonces vemos una tercera condición que nos muestra
la historia aquí en Marcos 5 y en Lucas 8, pues que también aparte debemos encontrar lo que llamaríamos prioridades correctas, ¿sí? Una disposición correcta, ¿verdad? O completa, una disposición que también nos lleve a una consagración, a una entrega completa, pero también hay que corregir cosas en nuestras vidas, ¿no? Y esto sale a colación, lo vemos porque hay una prioridad que debe de ser la correcta en nuestras vidas. Y es interesante, veía en el diccionario que la palabra prioridad quiere decir escoger entre lo más importante y lo menos importante. ¿Sí? Cuando tú escoges lo más importante, esa es la prioridad correcta. Lo más importante, ¿no? Entre lo menos importante. Y discernir lo que es más urgente dentro de lo de menos valor. Hay cosas que tienen menos valor y sin embargo les dedicamos más tiempo que por ejemplo al Señor. O sea, es de menos valor ver un partido de fútbol que ir por ejemplo a un servicio o a un estudio o a ponerme a estudiar o a ponerme a orar. Entonces nuestras prioridades deben de ser las correctas, ¿sí? Que tú puedas tener tiempo para el fútbol, para muchas otras cosas, pero cuando primeramente, ¿verdad? Es el reino de Dios y su justicia, y ya todo lo demás viene por añadidura. Esto lo tuvo que hacer entonces Jairo, ¿no? Él tuvo que decidir entre lo más importante en su vida. Las prioridades de Jairo, pues habían estado equivocadas toda su vida, ¿no? Hasta este momento, ¿verdad? Cuando ya se trata de un caso de vida o muerte, ay, si le movieron el tapete a Jairo, ¿no? Sus ojos fueron abiertos, él corrige entonces sus prioridades y él decide pues seguir más bien en lugar de médicos, pues escoger al médico divino, a nuestro Señor Jesucristo. Y a veces antes de ir a un médico o irse a hacerse análisis, pues recurre primero al Señor y hace esto, sigue estos pasos y permite, ¿verdad?, que también haya una oportunidad para que tu fe se desarrolle y crezca. No nada más me siento mal, luego corremos al doctor, o luego al chocho, a la medicina. Pues esto también hay que ir poco a poco teniendo conciencia de que no es que estén mal los médicos, no es que estén mal los medicamentos, pero sí no tener en primer lugar el recurrir al Señor, porque es primeramente el reino de Dios. Y esto, ¿verdad? Dios, esta honra que tú le das al Señor, Él lo va a honrar. Sí, Él te va a honrar también, a lo mejor guiándote al médico correcto, a que el médico te dé el diagnóstico correcto, las medicinas correctas, etcétera, ¿entiende? Esto también pues es muy común, ¿no? Entonces, si Jairo no hubiera hecho esto, pues seguramente su hija se hubiera muerto, o sea, de que le hubiera valido seguir manteniendo sus prioridades equivocadas, no tener una disposición completa al punto de pagar el precio de lo que fuera con tal de que su hija fuera sanada. Pues imagínense, ¿no? Pero entonces vemos a esta mujer también del flujo que hacía 12 años que había gastado todo cuanto tenía y había tomado todos los medicamentos y los tratamientos que le habían dado, y antes tú dijeras, bueno, gasté tanto pero me curó este tratamiento, me costó mucho pero finalmente fue curado mi hijo, bueno, gracias a Dios. Pero no le había servido nada de esto a la mujer del flujo. Y vemos pues la historia, ¿verdad? Una mujer desahuciada también, pues a punto de morir, desesperada, ya de tantos tratamientos y haber gastado todo su dinero. Imagínense, o sea, qué disgusto, qué depresión, ¿verdad? En el que vivía ya esta mujer, porque pues ya ahorita ya está como Jairo, ¿verdad? Esperando y buscando, pues como ahora sí que de paso, oye, que viene, que pasa Jesús, oyó de él, seguramente alguien le predicó o escuchó el evangelio. En fin, lo que pasa es que entonces la mujer, ¿verdad?, también estuvo dispuesta a ser apedreada, una disposición completa de la mujer del flujo a ser apedreada, porque si alguien que la conocía la descubrió ahí, hubiera descubierto y le hubiera dicho, esa mujer, como eran los judíos, imagínense, ¿no? Ahí mismo, pues lo hubieran apedreado. Entonces una disposición completa, vemos que una entrega completa, estuvo dispuesta a perder su vida,
y también pues sus prioridades vemos que ya entonces las tiene que poner antes que el médico, antes que gastar el dinero en medicinas, análisis. Pues voy con el Señor a pedirle que haga un milagro en mi vida y que me sane, ¿no? Y entonces, pues bueno, no fue defraudada, porque la mujer de flujo dice que instantáneamente al tocar el manto del Señor Jesús fue sanada. Qué forma tan hermosa, ¿verdad? Relata los evangelios esta historia. También entonces Jesús, después de esto, llega a casa de Jairo, ¿verdad? Porque le habían dicho unos siervos a Jairo: no, hombre, ya no molestes al maestro, ya tu hija ya murió. Imagínense qué impresión de haber llevado a su papá, ¿no? En ese instante. Ya tu hija ya murió, ya, ¿para qué le dices al maestro que venga, no? Pero yo, Jesús, y se volteó. ¿Sabe qué le dijo Jesús? De verdad, nada más se le queda viendo y le dice, no temas, cree solamente. ¿Sí? 2 palabras: no temas, cree solamente. Y bueno, y vemos que esto pasó. Llegó con Pedro, con Jacobo y Juan, y con el padre y la madre, porque al llegar pues todos se burlaban cuando oyeron que a Jesús decía: no está muerta, ¿verdad? Solamente duerme. Todos burlándose. Pues a todos esos incrédulos van para afuera. Que la incredulidad es algo que detiene el poder también de Dios. Recuerden en Nazaret que dice que no pudo hacer muchos milagros Jesús a causa de la incredulidad. Pero dice de que entonces Jesús llegó, la tomó de las manos y le dijo: Talita cumi, muchacha, levántate, ¿verdad? Él la levantó, y qué hermosa esa escena en la película cuando la niña vuelve a la vida, se le queda viendo a Jesús a la cara, ¿verdad? El asombro del papá, de la mamá y todos los que estaban ahí. Una linda historia, hermanos, y con esto concluimos el capítulo 5 de Marcos. Pues aquí los dejamos para que sigan ustedes admirando un poco esta sinagoga de donde el papá de esta niña, ¿verdad? Que fue sanada, Jairo, principal de los fariseos, pues aquí trabajaba, ¿no? Eso suponemos, ¿verdad? Que Dios les bendiga, nos vemos pronto. Capítulo 6 de Marcos, bendiciones nuestras. Gracias, hermano.